La literatura nos permite acceder a mundos increíbles. A través de un libro, muchos de nosotros hemos conocido personajes y los hemos acompañado en historias increíbles a lo largo de muchas páginas. Sin embargo, sucede que hay ciertas personas que se dedican a escribir que toman el hábito de dejar de leer. Esto podría tener una explicación sencilla, ya que a través del oficio de la escritura necesitamos tiempo disponible para poder redactar y corregir. Sin embargo, nunca hay que abandonar el placer de leer y al momento de convertirse en escritor, este placer debe estar complementado con algo más, y es la obligación de leer algo más que solamente novelas. El lenguaje que se ocupa en algún medio escrito no es siempre el mismo. La literatura es mutable y tiene distintas características, facetas que son diferentes dependiendo de cuál sea el medio en el que se utilicen. Esto significa que al momento de escribir es necesario que la voz del narrador, la de los personajes, sean distintas entre ellas para que el texto no sea plano y dé la sensación de que todo está escrito solamente por una voz. A modo de ejemplo, si vas a escribir un personaje que tiene determinado tipo de conocimiento médico o técnico, esa persona va a usar un cierto lenguaje y va a conocer términos que una persona común no va a manejar. Esto también implica que esta persona, si es profesional, va a tener un segundo lenguaje en el que puede acercar estos términos muy específicos para que sean comprendidos por una persona común. Este lenguaje amigable incluye cierta terminología, pero es más sencillo de entender. Para poder manejar esto no solo es necesario manejar uno o dos términos con respecto a esa profesión. Debes conocer algo más y para esto leer es muy importante. Puedes ayudarte leyendo un artículo médico con respecto a una enfermedad, leer notas de prensa, un proyecto de ley o un reporte técnico de una mesa de ayuda. Al manejar este tipo de información y leerla de forma inteligente, estás entendiendo cómo es que se plantea la información, es decir, no solamente los términos que se están poniendo en el texto, sino cuál es el lenguaje global. Por supuesto que un texto técnico no va a tener las mismas características ni diálogos que tiene un texto en donde estamos contando la historia de un personaje. Pero de todas maneras hay una narrativa porque quien lo ha redactado igualmente quiere transmitir un mensaje, quiere entregar una información, presentar una idea, desarrollarla y llegar hasta un fin. El hecho de que esto se pueda realizar en un texto que no está contando una historia como una novela, pero que se realice de todas formas, implica que quien lo hizo no solo controla el lenguaje, sino que una forma de presentarlo para el público. La idea de todo esto es que al momento de presentar la historia puedas representar distintas voces. Lo ideal es que al momento de ser leído, una persona que tenga los conocimientos a los que tú estás haciendo referencia pueda reconocerlos como algo real, que se dé cuenta que la persona detrás de ese libro se tomó el tiempo de investigar, es decir, no solo tomó palabras al azar de un diccionario, sino que investigó un poco más. Se dio la tarea de conocer y plasmar en el texto, dentro del espacio que le corresponde, el material necesario para que sea realista. Esto hará que los personajes tengan un trasfondo más realista y que la historia que se está contando no solamente esté adornada, sino que haya sustancia detrás de las palabras. Un lector que sabe leer y que dedica tiempo a conocer distintos mundos y profesiones, aprende también a conocer un poco de las personas que están detrás de ellas. A la larga esto va a ayudar a crear personajes más reales, mundos más ricos y por supuesto presentar una historia que sea muy entretenida de leer. Eso es todo lo que tenía que decir con respecto a este tema. Quiero continuar con algo que no está claramente puesto en el texto, sino se puede entender, y es que tengas tu propia personalidad.